Pura polla posición, buenas noches familia. Hoy quizás me sienta la voz un poco tomada porque acá en México los cambios de temperatura son muy bruscos y bueno, y mi país, como todos saben, soy de origen cubano, es muy estable en cuanto a la temperatura. Y entonces hay veces que me da congestión nasal y alergia. Pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo para llevar un poco de esta cultura a Occidente. Hoy hablaremos sobre lo que es el Arabá. Específicamente hablaremos del Arabá Abaye. Hace unos años en Cuba uno preguntaba por lo que era el Arabá y las personas respondían que la ceiba. Esa era su cultura. Recuerden que hace muchísimos años en Cuba no existía el internet, muy pocas personas viajaban, algunas viajaban y se quedaban en el extranjero. Estuvo prohibido en un momento histórico del país las relaciones, comunicarse con extranjeros, etcétera, etcétera. Entonces eso hizo que la diáspora o la tradición yoruba que se practicaba en Cuba se anquilosara y se estableciera de una manera que era muy cerrado y no había cierta nutrición de África como la hay hoy en día. Nosotros queremos hablar sobre este tema que creo que es muy importante de que todos lo sepamos. Hoy yo quisiera empezar con un esifá del Oduifá Etura Meji. Lo voy diciendo lento para que todos lo podamos entender. Y bueno, voy a tratar de hacer la traducción al español. Arabani Baba. Bueno, estoy diciendo Arabá es el padre. Recuerden que ni puede ser el o de, en este caso sería es el padre. Baba, quiere decir padre. Entonces vuelve a decirle Turamegi. Arabá ni Baba. Arabá es el padre. Es decir, estaríamos diciendo Arabá ni Baba dos veces. Abuelo Tifaco, Arabá Cuataki. Fíjense. Awon se refiere en Yoruba a ellos. Lo difacó en Ile-Ife tienen tendencia a decir lo difacó, en algunas regiones de Oyo dicen Adifanfún. Va a también encontrarla en otras regiones los Dafún. En fin, hay muchas formas de decir que hicieron adivinación. Aún ellos, entonces sería ellos hicieron adivinación. Arabá, Cuataquí. Fíjense, en algunas regiones de África, de Nigeria, no vamos a decir de África, vamos a decir discúlpenme, es que en algunas regiones de Nigeria, de Yorubandia en especial, porque recuerden que Nigeria es muy grande y hay alrededor de 40 etnias diferentes que hablan 40 idiomas diferentes. El Yoruba cambia de región a región. Entonces, no tienen por qué asombrarse porque el español pasa lo mismo con el español. Yo muchas veces hablo aquí en México y no me entienden. Muchas veces el significado que le da el mexicano a ciertas palabras es diferente al español que nosotros hablamos en Cuba. Dentro de la misma Cuba hay diferentes acentos para diferentes provincias. Dentro del mismo México hay diferentes
acento para los diferentes estados. El que vive en Ciudad de México tiene un acento muy especial y el que vive, por ejemplo, en la península de Yucatán tiene otro muy diferente. Entonces, bueno, pasa lo mismo con Yorubalandia. Cuando digo Coataquí, en Cuba generalmente lo conocen como Pataquí, pero en Cuba le dan una significación, perdón, una significación diferente. Es decir, para Cuba, Pataquí quiere decir historia de Ifá, mientras que nosotros, bueno, nosotros no, las personas que hablan Yoruba, yo no soy un maestro en la materia, pero bueno, trato de aprender o hablar humildemente hasta donde puedo, porque bueno, es la base de nuestra tradición. Entonces, como bien les decía, Pataquí en Cuba, la gente le dicen a las historias de Ifá. Nosotros a las historias de Ifá preferimos decirle ese Ifá. Porque Pataquí quiere decir importante. Por ejemplo, si yo dijera Oba Pataquí, quiere decir rey importante. Por ejemplo, Oni Pataquí, es decir, el Oni del Eife es un rey importante. Es un rey importante. Entonces, Pataquí o Coataquí, en dependencia de la región, por ejemplo, puede decir Acuatebí o puede decir Apetebí, no estaría mal. Porque le repito, está en dependencia de la región de Yorubalandia para referirse al esposo Mbabalawu. Bueno, vamos a centrarnos en lo que estábamos hablando del verso. Le hicieron adivinación para un arabá importante. Eso es lo que estaba diciendo. Vamos a ver para atrás para que se entienda. Abuelo difacó arabá pataquí o arabá pataquí, como quieran decir. Ellos le hicieron adivinación a un arabá importante. Generalmente el arabá más importante o más conocido es el Dileife. Tiumbe Olarin Ota. Cuando se encontraba en el medio de los enemigos. Araba Okuroro. Bien, esta es que, bueno, es difícil un poco tratar de traducir las cosas literalmente, pero bueno, vamos a tratar de... El árbol de Arabá no morirá. Eso es lo que estamos tratando de decir. Fíjense, Arabá o Q, Roro. Q, N de Q, Roro. Bueno, el árbol del Arabá no morirá. Oyu Ti Iroko. El Iroko es un otro árbol muy importante en África. Fue el que sufrió la vergüenza. Es lo que estamos haciendo. El Iroko, Oyu Ti Iroko. Kobo. Es decir, el Iroko, el árbol de Iroko, fue el que sufrió la vergüenza. Y él caerá pronto. Eso es lo que estamos diciendo. Arabá Owomo Oyu Ti Iroko. El árbol de Iroko fue quien sufrió la vergüenza. El árbol de Arabá, no caerá. El árbol de Iroko fue quien sufrió la vergüenza. Voy a tratar de repetirlo para que se aprendan esa cifra de Turamedio. Está escrito en diferentes documentos, un cifra de Ileife. Arabani baba, abuelo difako araba pataki. Tiumbe, laringota, araba kuroro. Oyoti loko, araba, owomo, oyoti loko, kobo, araba owomo, oyoti loko. Araba es el padre,
Araba es el padre. Y adivinaron Ifá para un poderoso Araba. Cuando éste se encontraba en medio de los enemigos, el Araba no morirá. El Iroko fue quien sufrió la vergüenza. El árbol de Araba no caerá. El árbol de Iroko fue quien sufrió la vergüenza. Él caerá pronto. El árbol de Araba no caerá. El árbol de Iroko fue quien sufrió la vergüenza. ¿Qué queremos decir con esto? De que el Araba, perdón por la voz, pero repito, estoy congestionado. El Araba es un árbol muy importante. Y el Iroko también es muy importante, puede ser un gran enemigo, pero bueno, el Araba prevalecerá. Miren, hay diferentes jefes en Ile-Ife. Jefe es muy, muy importante. Está el Obadío. El Obadío es el jefe de Odudua. De Odudua Shrine o del altar de Odudua. Está el jefe o el rey de Oranfe, que también es muy muy importante. Yo otras veces he hablado del título del rey o de jefe de Oranfe. Oranfe es el rey, es el dueño de la divinidad, dueño del trono en Ile-Ife. En Oyo sería Shango, bueno, en Ife es Oranfe. Y para ello es uno de los jefes principales. El otro jefe muy principal también, estoy hablando de los jefes espirituales, que son diferentes a los jefes del aristócrata, como el Oni o rey, que es lo máximo dentro de la aristocracia o dentro de la sociedad, por llamarlo mejor, nigeriana. Y bueno, estoy hablando de los jefes espirituales. El Baba Lesun es el máximo líder del culto Batal. Y bueno, el Araba Baye, que es el máximo líder del culto de Ifá. Entonces, estos son los principales jefes o Basón, que es como le llaman. Perdón. Que son los principales jefes en Ife. Miren, es importante que todos como religiosos sepamos que de la misma manera que el católico sería incapaz de negar a Jesucristo, perdón, o que el católico no va a negar a su Jesús, ¿no? Y sin embargo los musulmanes, hasta donde sé, no tienen mucha fe en Jesucristo o no creen en Jesucristo como el Hijo de Dios. Fíjense, a lo mejor estoy mal informado. De la misma manera que el Papa representa a San Pedro, hasta donde conozco, porque repito, no estoy muy avanzado en la Iglesia Católica ni en el Islam tampoco. Y bueno, y para los que son de seguidores de la Iglesia Católica, Apostólica, Romana, porque la Apostólica rusa, perdón, la Ortodoxa rusa, hasta donde se respeta al Papa, pero tampoco creen en el Papa. Para los que son practicantes de la Iglesia Apostólica Romana, para ellos el Papa Vaticano es lo máximo. Bueno, si usted cree en Ifá, si usted es sacerdote de Ifá, si usted es un iniciado en Ifá, si usted ama a Orúmila, no tiene manera de hacerlo si no reconoce al Arabá o a Arabá Baye, en este caso el Arabá para todos nosotros, el Arabá Baye, como su máximo padre. Porque se estaría negando usted mismo, estaría negando su propia cultura. Entonces cada vez que uno se encuentra con un falso babalao o un babalariubó que esté hablando cosas sin sentido, sin conocer, en contra del Araba Baye, eso le da la medida a usted que como padre de familia o como líder, usted sinceramente lo puede poner en lista roja. A veces que las personas que por su propio ego creen ser más y no respetar a los que están por encima de ellos. Eso es un error craso. Miren, el Araba Baye es
que tiene bajo su posesión el Ibaudú que Orúmila tenía en vida. En Moraún, Epaudú habla cuando Ibaudú se transformó en una Ibá, se transformó en la calabaza de la existencia, porque una de las esposas de Orúmila osó o intentó verle la cara. Bueno, ese Ibaudú famoso que habla como Fumei, Epaudú, lo ha heredado el Araba Valle de generaciones, y ahí está en Oquetache. El Ifá que usaba Orúmila en vida, el profeta Orúmila, como para los musulmanes, también tenían su profeta, como los católicos tenían su apóstol, los diferentes apóstoles católicos. Nosotros teníamos nuestro profeta, o tenemos nuestro profeta, que es Orúmila. Bueno, las semillas de Ifá Orúmila están bajo la posesión y custodia del Araba Abaye en Oquetache. Pero el Araba Abaye tiene hecha ceremonia para ser precisamente Araba Abaye. Pero además el Araba Abaye está ahí por voluntad de los Dumares, de Ifá y de todos los orisas. No hay nadie que pueda ir en contra de eso. Aquella persona que usted note o hable, que esté hablando mal en contra de su propia Araba, ese lo que está buscando es fama, y lo que quizás le ha perdido la fe a Ifá y no ama Ifá. Así de sencillo. O sea, una persona que su conocimiento de Ifá o de la tradición de Ifá sea nula. O sea, cuando nosotros vayamos a hacer una Iba o una Iyuba, o invocar o rendir homenaje, o como quieran decirle, tenemos que obligatoriamente mencionar el Araba Valle y el Araba de la zona donde usted está, y derramar del lado izquierdo bebida alcohólica. Si la adivinación es con alcohol, ese alcohol se debe poner en tocar el suelo del lado izquierdo, sacarlo fuera de la estera y derramarle bebida alcohólica y mencionar el Araba Valle y el Araba de donde usted pertenece, para que le dé la sed que usted necesita para hacer la adivinación. Si es con Iggy, bueno, simplemente derramar la bebida alcohólica del lado izquierdo. Agua no, bebida alcohólica. ¿Por qué hacemos eso? Porque es muy importante saber que el Babalawu, o el Acapo, o el Awo, como quiera decirle, recuerden que Acapo es aquella persona que está iniciada en Ifá pero no lo practica mucho. Babalawu es aquella persona que tiene conducta, que tiene integridad, que además ha pasado por estudio y sabe Ifá. Entonces, no podemos llamar a Babalawu a todos. Como les platicaba, es importante mencionar el Eyuba al Araba, porque el Araba está iniciado en Orúmila. Los Awo, o los Babalawo, los Acapos, cuando se inician en Ifá, que hacen su proceso de Itenifá y Teledú, como quiera llamarle, se inician en Ifá. Y bueno, los que hacen en Teledú están iniciados en Ifá y en Odu, en Ibadú. Recuerda que Itenifá es una cosa y Teledú es otra. No podemos decir que uno sea mejor que el otro, depende de la tradición. Itenifá, cuando usted se inicia en Ifá. Y Teledú es cuando se inicia en Ifá y en Odu. Vuelvo y le repito, depende de la tradición de su linaje. Entonces, cuando usted hace ese proceso, bueno, está iniciado en Ifá. Por supuesto, es un sacerdote de Ifá. Pero no está iniciado en Orúmila. Porque el que está iniciado en Orúmila, por concepto, es el Araba a donde esté, de la región donde usted pertenece. Ese Araba es el que le va a dar el H a usted a través de que usted necesita Orúmila, porque usted, como ha hablado, no puede acceder a ver a Orúmila, ni tener Orúmila, ni mucho menos. Así funciona. Entonces, por ejemplo, hay una divinidad, bueno, no vamos a decir una divinidad,
una iconografía sumamente importante que se llama origi, o los origi, perdón, a ver, los origi los origi es a ver, los primeros origi que existieron, déjenme acomodarme porque es que de verdad que ando un poco congestionado, pero bueno, creo que es importante hacer el video. Los origi, el primer origi que se implantó en Ile-Ife lo hizo el propio Orúmila. Hasta donde tengo conocimiento hay 3 que fueron dispuestos por Orúmila. Uno tiene la Araba y otro la Bombón, que son los principales jefes, y así otros jefes más. Porque cuando el Araba necesita irse, o el Araba necesita irse de su región, los jefes, nada más que pueden ser los jefes, los chiefs, Bombón, Akoda, Shedda, Ara, etc., necesitan hacer que el Orúmila funcione, porque a la vez que sea Araba, que es el único que está iniciando Orúmila, ya como que no vamos a decir que le da mala suerte a su pueblo, pero sí genera cosas espirituales que no son tan buenas. Entonces cuando este se va, estos se encargan de adorar origi para alinear, para que el Orúmila se mantenga alineado con relación al pueblo. Entonces, con el tiempo, bueno, se establecieron otros origi ya, pero los demás origi que se establecieron fueron por seres humanos. Entonces, en Estados Unidos, la Araba de Estados Unidos también tiene su origi para cuando se sale de Estados Unidos se quede estable. Entonces, en Ife, en Oquetache, está el Araba, el origi, discúlpenme, del Araba Bay. Cuando el Araba Bay sale, ahí se queda el origi. De hecho, delante del Araba Bay nunca se puede adorar el origi, porque es un tabú para él. Estaría como algo así como sería encontrarte con tu doble, específicamente. Hablando de física cuántica, es imposible. Sería una explosión, ¿no?, atómica del universo, algo así, pues llamarlo, buscar algún ejemplo que sea entendible. Entonces, por eso que es tan importante los origi, para cuando el Araba se vaya de su pueblo, se mantenga estable. El Abombon, Akoda, Shedda, etcétera, etcétera, representan a Ejiobe, Egumeji, Urimeji, Dimeji, y así decididamente. Entonces, por eso es que estos jefes tienen que estar también presentes dentro de su pueblo para que Ifá funcione correctamente. Si no, Ifá lo mismo dice que sí, que no, en teoría, ¿no? O en la práctica. Y no funciona bien para un pueblo que no estén presentes, que no tenga Arabá, que no tenga Cota, que no tenga Shedda. No va a tener ni la espiritualidad de Orúmila, porque no tiene Arabá, ni tampoco va a tener la espiritualidad de los 16 por ende de las 256 combinaciones. Y eso hace que Ifá no funcione bien, quizás adivine lo suficiente, saca cuando sea así o no en el pueblo donde se está. Por eso es tan importante, muy muy importante, que cada región tenga un Araba. Y por eso es que es tan importante que un Ahuo debe de mencionar el Araba. Generalmente en las Iyuba no solamente se incluye el Araba, discúlpeme, ahora se me fue el acento del afrocubano, Araba, eso es una mala pronunciación, es Araba la correcta. Entonces, sí, porque todavía hoy estamos en 2022 y hay personas que dicen Araba y está mal, es Araba. Como decía, es por eso tan importante que un sacerdote de Ifá, cuando va a hacer el Yuba, debe mencionar el Araba Bay, repito, y el Araba que rige su zona. Hoy, en la actualidad, realmente el título de Araba era para Ile-Ife, pero se fue extendiendo a otras regiones. Ya existe Araba para Ibadan, ya existe Araba para Oshobo, existe Araba para Abeokuta,
Y así sucesivamente las diferentes tierras o los diferentes estados o pueblos de Nigeria tienen, o Nigeria no, perdón, de Groenlandia, porque Nigeria, lo repito, es muy grande, tienen ya su propio Araba, su propio Dakota, su propia Sheta, lo repito, en la isla, ya me acordé, se me fue, perdí el hilo. No solamente se menciona el Araba, también se le debe mencionar Akoda y Asheda, porque fueron los primeros discípulos de Orúmila. Entonces, una isla respetable, no le puede faltar a usted mencionar a Kota, no le puede faltar mencionar a Sheda y no le puede faltar mencionar el Araba. Para que funcione todo lo demás que usted quiere hacer. Entonces, como le decía, y siempre en esa secuencia, ojo, porque déjeme decirle que aunque Araba sea el mayor de los títulos, Akoda y Asheda fueron títulos que existieron primero que el del Araba. Incluso el título de Bombo fue primero que el de Araba. Lo que pasa es que Baba Girio Ketase, que es el mayor de nuestro linaje, fue que cambió la historia en un momento determinado. Pero bueno, esa historia no la quiero hacer por aquí. Prefiero hacérselo a nuestros hijos espirituales porque no está bien dar cierta información, pero no tampoco pasarse, porque hay personas que sus oídos quizás no estén tan preparados para escuchar la información. Entonces, la tergiversa. Entonces, bueno, volviendo al tema. Aquí tengo un listado de, esto sí tengo que leerlo, porque es demasiado largo, de los diferentes arabá que existieron en Ile-Ife. El primer araba que existió, como bien ahorita decía, se llamaba Baba Agiri Oketase. Baba Agiri Oketase fue el primero de todo, tiene una historia muy bonita. En un momento, como le repito, nuestros hijos espirituales, nietos y bisnietos, bueno, la conocen.